podría comentar algo sobre el supuesto juicio contra Biden. Es muy curioso. No es un juicio, es la impugnación, el juicio de impugnación. Han empezado los procesos para impugnar a Biden, pero todavía no saben por qué. Es decir, están buscando la causa. Ya iniciaron el proceso, pero todavía no saben, todavía no hay causa. Lo que pasa es que es la venganza de los republicanos, que ahora tienen mayoría en la Cámara Baja, la venganza por las dos impugnaciones que se hicieron contra Donald Trump, que tenían en ambos casos motivos para hacerse. Pero aquí no tienen motivo, es simple y sencillamente venganza y punto. La irracionalidad se ha apoderado completamente del Partido Republicano. Y es una irracionalidad que saben que es falsa. Decía yo que oía yo la entrevista con Liz Cheney ayer. Liz Cheney los conoce a todos. Ha sido durante muchos años uno de los elementos clave del Partido Republicano y ahora, como dice ella, se siente muy rara de que la izquierda la esté recibiendo. Pero le preguntaban ayer a Liz Cheney, o anteayer, ¿cuántos de los republicanos que están en el Congreso se creen el cuento Trump total? Decía, quizás 5. Todos los demás lo están haciendo porque les conviene políticamente. O como dijeron cuando firmaron para defender a Donald Trump cuando el ataque al Capitolio, las cosas que hacemos por el Jesús anaranjado. Mira, si tú no crees en el Jesús anaranjado, pero haces cosas por el Jesús anaranjado y lo llamas el Jesús anaranjado, tienes un problema. Es un problema de servilismo. Y es un problema de servilismo que en todo el mundo es muy dañino. Cuando ves a la gente servil ante López Obrador, cuando ves a la gente servil ante Milei, cuando ves a la gente servil ante cualquier jefe de gobierno, cualquier poderoso, pero sobre todo en algunos concentran una cantidad de baba a su alrededor que es enormemente angustiante, ¿no? Entonces lo que están haciendo es eso, una mera venganza contra contra Joe Biden, y prevenir la posibilidad de que no gane la elección en 2024 Donald Trump, que si está en la cárcel no sé si puede competir por la presidencia de Estados Unidos.